La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. No hay nada como un hogar en el cual impera la paz a raíz de esa unidad familiar, que es lo que tanto se necesita en el tiempo en el cual nos encontramos. Razón por la cual es esta la esperanza que albergo para el bien suyo en lo que respecta en su hogar en particular. Y con esta introducción estamos procurando darle seguimiento a lo que hemos estado viendo bajo el tema de produciendo lo básico para una crianza efectiva, adentrándonos ahora específicamente en la crianza o la producción, por así decirlo, de hijos que aprecian la unidad familiar. Hijos que aprecian la unidad familiar. Y lo primero que queremos, el primer pensamiento que quisiéramos lanzar en cuanto a aquello, es que el mejor ambiente para el desarrollo y la protección de nuestros hijos en medio de este mundo inicuo es su propio hogar, nuestro propio hogar. No hay mejor ambiente. Y al mencionar esto, nos estamos refiriendo a ese ambiente en el cual impera Dios. Esta es la razón por la cual este debe ser el punto de arranque para todo aquel que está procurando la restauración de su hogar. El lograr que Dios llegue a ser el centro de ese hogar. Y una vez que Dios llega a ser el centro de ese hogar, yo le digo, no hay mejor lugar, no existe mejor lugar para lograr los resultados que se están procurando en este tiempo por muchos otros medios desviados de la voluntad de Dios. La gente está buscando todo tipo de medios por la tecnología y muchas formas, menos la que verdaderamente conviene, que es en el Señor, quien es Dios. La gente no se da cuenta que lo que realmente están buscando es una persona, y esa persona es Cristo como el centro de ese hogar, como producto de ser el centro de la vida de los que componen, o de las vidas de los que componen ese hogar. Sí, amados, si la atmósfera es tal que Dios es el centro y el verdadero centro, entonces este se constituye en el mejor ambiente para procurar ese tipo de crianza en la vida de nuestros hijos. Todo esto ahora trabajará para producir la unidad familiar y lograr que a medida que nuestros hijos vayan creciendo, vayan también desarrollando ese aprecio, ese valor de la unidad familiar. Precisamente en este tiempo, bueno, hay tantas cosas que se están dando en este tiempo, pero, que nos motiva a decir precisamente en este tiempo. Pero tenemos que reconocer que en este tiempo, junto con las otras cosas que hemos mencionado, este también es un aspecto que escasea. Los hijos ya, realmente no aprecian la unidad familiar. Eso se ha perdido. Y saben, con
el tipo de movimiento, lo que cotidianamente se lleva a cabo, la clase de vida que se vive, cada miembro involucrado en sus actividades muy particulares, papá y mamá en el trabajo, los hijos en la escuela y todo aquello, cada cual se encuentra acaparado en su propia actividad. Y claro, la unidad familiar queda afectada. Y juntamente con aquello, mucho menos es apreciada. Quisiera manifestar a esto, quiero inyectar en esto una instrucción que ha de trabajar para bien, para lograr que los hijos aprecien la unidad familiar. Pero esto debe comenzar primeramente con los padres. Y esta instrucción lo voy a decir en esta forma. Mientras mayores sean las actividades que se realicen juntos como familia, más se fortalece la unidad. Mientras mayores sean las actividades que se ejerzan, que se realicen juntos como familia, más se fortalece la unidad. Y precisamente esto escasea en este tiempo. No hay tiempo para aquello. No hay tiempo para salir. No hay tiempo para estar juntos. Pienso, por ejemplo, en ese tiempo a la mesa. Eso de comer juntos. Mire, yo le voy a decir una cosa para que usted pueda percibir cuán caótica es la situación. Si usted entra a un salón de clases, cualquier salón de clases, cualquier escuela, y usted le habla a esos estudiantes acerca de comer juntos, yo le digo, la gran mayoría, y digo la gran mayoría, no va a saber acerca de aquello. No saben lo que es comer juntos a la mesa. Eso está extinto. Ya no existe. Son muy pocas las familias que llevan a cabo esta práctica, que contribuye grandemente a la unidad familiar. Cada cual come en su cuarto. Hay una televisión en cada cuarto. Si no es una televisión estática, por así decirlo, es una televisión móvil, que es el tan popular y famoso celular. Y cada cual concentrado en lo suyo, en lo que quiere ver. Ya el asunto, o sea, hay una variedad de programas que uno puede escoger de acuerdo a la edad, de acuerdo a la manera de pensar, de acuerdo a los intereses. La tecnología ha avanzado a tal grado que ha producido esta gran variedad. Y por el internet usted puede encontrar lo que sea acerca de lo que sea. Así es, lo puede encontrar. Pero tristemente, a pesar de este ser un arma sumamente poderosa que debe trabajar para bien, tristemente está trabajando para mal. Porque esto ha contribuido grandemente al resquebrajamiento de la unidad familiar. Pero no es solamente el asunto de los celulares y las televisiones. Pero hay otro aspecto que muchas veces no se considera, se deja por fuera, porque es bastante sutil y tiene que ver con la educación. La educación. Tanto que hacer en los muchachos, tantas asignaciones, tantas tareas, que no hay tiempo tan siquiera para decir buenos días, papá. ¿Cómo estás, mamá? Hijo, te amo. Momentos que de repente son cortos, pero muy significativos, que contribuyen a la unidad familiar. Ahora, volviendo a lo que le estaba diciendo, en medio de toda esta gran actividad, si está procurando verdaderamente esa unidad familiar y si está procurando que sus hijos lo anhelen, lo aprecien, valoren esta unidad,
esas actividades juntos van a ser necesarias. Cumplen un papel sumamente importante en lo que tiene que ver la atmósfera del hogar. Esta práctica no es muy común en nuestros días, especialmente cuando nuestros hijos son jóvenes y con cierto grado de independencia. Pero es que lo que pasa es que esto hay que cultivarlo a temprana edad. Esta es la razón por la cual, mire, la palabra de Dios es clara. Y hay razones por las cuales Dios dice ciertas cosas que el ser humano considera no son importantes. Esa es una frase, ese es un verso en la palabra. Ay, cuán inspirador. Oye, cuán bonito suena aquello. Pero la palabra de Dios fue creada para surtir su efecto en la vida del individuo, llevándolo a lo práctico del asunto. O sea, la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción se debe dar, pero la palabra habla del niño, del niño. Hay que trabajar estas cosas desde pequeños, de manera que el producto se pueda ir percibiendo a medida que van creciendo. Esto es algo que hay que cultivarse, pero debe comenzar primeramente por los padres. Y la tarea se torna a veces un tanto difícil, especialmente cuando los padres vienen de un ambiente en el que no se cultivó la unidad familiar. Cuando el trasfondo es tal que hubo una evidente separación entre cada uno de los miembros de esa familia de la cual salió. Entonces, ¿qué pasa? Papá trae a la familia lo que aprendió de su trasfondo, y así mismo mamá. Y con ese espíritu, con esa mentalidad, con esa actitud, entonces llevan las riendas de la familia. Pero esta es la razón por la cual decimos que el asunto debe arrancar por usted primero. Porque una vez que el asunto arranque por usted y logre absorberlo, pero absorberlo según Dios, entonces asimismo lo transmitirá al resto de la familia, a sus hijos, asimismo según Dios, para el producto que le ha de repercutir para tanto bien. Pero el asunto no debe arrancar sencillamente de cualquier forma. El asunto debe arrancar con Dios en su vida. Lo que pasa es que cuando Dios hace un trabajo en la vida del ser humano, Dios lo hace en una manera integral. En una manera integral. Dios lidia con todos los aspectos en la vida del ser humano. No solamente el espiritual. Dios lidia también con el aspecto físico, lo que tiene que ver con su cuerpo, el cuerpo del hombre. Todo lo que, el funcionamiento correcto de todos los diferentes sistemas, sus manos, sus ojos. Dios también está interesado en la parte física del ser humano. Y también Dios lidia con la parte mental del ser humano. Cómo piensa, cómo analiza sus logros, sus metas, hacia dónde se enrumba. Estamos hablando de toda la vida del individuo. Y juntamente con aquello va involucrado las actividades en las cuales el individuo se desenvuelve. Su trabajo, su hobby, su relación con los demás, su relación con las personas en la comunidad, su relación con sus familiares. Todo eso lo toca Dios cuando Él llega a la vida del individuo. Es que Dios realiza un trabajo completo. Y es en pos de aquello que le estoy instando a usted que se enrumbe en esa dirección con respecto a Dios. De manera que una vez
usted habiendo sido restaurado de la pasada manera de vivir, de las diferentes cosas que ha ido recogiendo en la vida, que han trabajado para su mal, una vez que Dios lo restaure de aquello, restaure su manera de pensar, restaure su actitud, restaure su espíritu, habiéndolo librado del pecado en una manera definitiva. No pecando y pidiendo perdón y pecando y pidiendo perdón, no, en una manera definitiva. Habiendo Dios realizado esa obra, entonces puede usted estar en las condiciones para laborar juntamente con Dios y obtener el mismo producto para con los suyos. Y claro, la unidad familiar tiene mucho que ver con aquello, porque Dios está muy interesado en ese aspecto de la familia. Al paso del tiempo, a medida que los hijos van creciendo, cada cual tiende a ir por su rumbo de acuerdo a sus intereses. El deporte, los estudios, la vida con las amistades de la comunidad, los hobbies como lo mencioné, el arte o algún empleo, etc. Y como eso es algo que de seguro se da, es importante inculcar en nuestros hijos el valor de la familia, la unidad familiar. Y comenzar desde temprano, de manera que a medida que van creciendo y van percibiendo el jale de lo exterior, lo que es externo a la atmósfera familiar, a medida que van sintiendo el jale hacia aquello, lo que prevalezca en sus mentes, lo que prevalezca en su espíritu, por encima de todo aquello, sea la unidad familiar. La unidad familiar. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esto es tan importante y se puede percibir más claramente cuando aunamos esto con el concepto de que la familia es la base de la sociedad. Es que, amados, el asunto cae de su peso. La razón por la cual la sociedad anda como anda es precisamente porque las familias andan como andan. Y en la medida que las familias lleguen a ser restauradas, eso también repercutirá en la sociedad. Pero, tristemente, en una manera masiva, esto no necesariamente va a ocurrir. Porque el hombre, por su actitud delante de Dios, por su, su actitud de rechazar a Dios, su mentalidad contraria a Dios y su consistente manera de prevalecer en su manera de ser, su manera terca de ser, de prevalecer en lo que él quiere hacer, eso produce un resultado. Al paso del tiempo va decreciendo, decreciendo, decreciendo. Así que masivamente eso es lo que se está dando y lo que seguirá dándose. Así que en términos generales, la restauración de la sociedad no necesariamente se va a dar, pero en su caso en particular, su familia sí puede ser restaurada en relación con esto de la unidad familiar. Ahora, es importante tomar en cuenta que cuando no existe una fuerza de enlace o afinidad en la familia, se crea una vulnerabilidad ante las fuerzas externas tendientes a producir esa separación. Voy a repetirlo nuevamente. Y esto, quizás lo que le acabo de decir, le sonará como que, oye, palabras grandes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy tratando de decirle es lo siguiente, que cuando no existe una fuerza de enlace o afinidad, cuando no existe algún tipo de relación que los una
esa relación que va más allá de sencillamente, bueno, yo soy tu papá porque, bueno, soy tu papá biológicamente hablando. Algo que vaya más allá de aquello, más allá de sencillamente ejercer esa responsabilidad como madre de, por ejemplo, ayudar a los hijos en la escuela, o ir más allá de que sencillamente cambiarle los pañales a ese hijo porque es hijo suyo. Estamos hablando de el desarrollo de ese amor que involucra muchas cosas. Involucra la dedicación del tiempo, involucra el ir una segunda milla para el bien de todos, involucra tantas cosas que ahora mismo, si nos ponemos a mencionarlo, no terminaríamos para el tiempo que nos queda. Pero nos estamos refiriendo, si no existe ese tipo de relación, esa verdadera relación, entonces esa familia se encontrará vulnerable, en otras palabras, indefensa ante las fuerzas externas tendientes a separarlas. Y eso es lo que se está dando. Eso es exactamente lo que se está dando. Lo que pasa es que los padres que ahora están surgiendo realmente no tienen una preparación. No tienen la preparación que se requiere para ser, por ejemplo, un verdadero papá o una verdadera mamá. Eso no existe. Generalmente cuando se forma una familia, esa consecuencia de un momento de deleite, cuando esta pareja se conoció en una fiesta o en una actividad y tuvieron su aventura, y ahí arrancó el asunto. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. No hay que ir en muchos detalles en cuanto a aquello. Y esos son los tipos de familias que se están formando presentemente. Entonces no tienen una preparación de lo que es tener un hijo, lo que es amar un hijo, lo que es criar un hijo, todo aquello que involucra esto. Entonces, como no tienen esa preparación, no pueden proyectar esto, y mucho menos si Dios no está en medio del asunto, entonces se crea esta familia indefensa ante este poder externo tendiente a separarlo. ¿Cuál es ese poder externo? La escuela, el trabajo, como lo mencioné, el deporte, las amistades en la comunidad. Todas estas son fuerzas tendientes a separar la familia. ¿Por qué? Porque por el interés de cada uno de los miembros en esas direcciones. Y la falta de aquello, eso de, oye, mi mamá, oye, mi hermano, mi papá. Oye, ¿qué tal si salimos y, bueno, vamos a caminar un rato? ¿Qué? ¿Caminar un rato? Pero yo tengo cosas más importantes que hacer. Óigame, ¿qué es más importante que aquello que contribuye a la unidad familiar? La vulnerabilidad. Eso de no tener con qué para contrarrestar lo que viene de afuera. Esto incrementa las posibilidades de que los hijos en ese estado de rebeldía, escuchen lo que le estoy diciendo, esta condición donde no existe esa verdadera cohesión que es parte de la unidad familiar. Esto incrementa en gran manera las posibilidades de que los hijos a ese estado de rebeldía, especialmente durante ese tiempo de la adolescencia, abriguen la brillante idea de irse de la casa. Especialmente cuando se les priva de ciertas libertades. Especialmente cuando hay continuos choques dentro del hogar, donde ese papá procura hacer lo que pueda para impedir que este hijo salga a este lugar o se encuentre inmiscuido con estas amistades, porque por experiencia sabe cuál va a ser el producto de aquello. Bueno, cuando se da ese choque de voluntades, muchas veces los hijos
adoptan una posición. Yo quiero irme de la casa. Yo quiero libertad. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Sin darse cuenta de el estrellón que les espera. Porque eso es lo que se ha estado dando continuamente. Y saben, lo triste del asunto es que no aprenden de los demás. No aprenden de los demás. No ponen su barba en remojo. E incurren en las mismas cosas. Y claro, las mismas consecuencias se dan en las vidas de ellos. Bueno, padres, déjenme decirles, déjenme recalcarles, si usted no procura esa unidad familiar, esa relación de padres a hijos, que va donde conviven fuera de las cuatro paredes de la casa, en diferentes actividades, juntos como familia, si no produce aquello, entonces podría encontrarse en una situación donde su hijo esté albergando la idea de irse de la casa, especialmente cuando hay peleas y riñas y todo aquello. Necesitamos trabajar en este tiempo, precisamente en este tiempo en el cual nos encontramos, hacer todo lo que podamos para crear el tipo de ambiente que nuestros hijos aprecien, para que en ese momento dado, cuando surja esa idea, yo me voy a ir de la casa, cuando cumplan los 18 años, es lo primero que voy a hacer, cuando cumpla la mayoría de edad, me voy de la casa. Cuando vengan esos pensamientos, lo consideren. Y un momento, pero alejarme de mis padres, mis hermanos, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a encontrar afuera? Mejor que lo que hay aquí adentro. Pero claro, por favor, lo que debe haber adentro debe superar lo que hay afuera. Y nosotros como padres somos responsables para producir ese tipo de atmósfera, esa atmósfera de paz, esa atmósfera de deleite unos con otros, que solamente se puede lograr con el Señor como el centro de ese hogar. Hay un valor incalculable en realizar estas actividades familiares. Y en nuestra próxima sesión estaremos viendo cada una de ellas, por lo cual seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.